Saludos querida audiencia, vuelvo con otra historia para el canal. Me basé en una historia de terror de la radio española. Fue tan espectacular que decidí versionarlo a la manera del Daniverso. Espero que sea de su agrado. Comencemos. ¿Te sientes bien? Un sujeto de edad moderada se disponía a coger el tranvía para llegar pronto a su casa. La jornada laboral fue muy extenuante, y varias cosas alteraron el humor del protagonista del relato de esta historia. El tranvía se encontraba casi vacío, a excepción de un sujeto de aspecto andrajoso y descuidado que se hallaba sentado en los asientos de al frente. Nuestro protagonista temía que se tratara de algún vago o algún vándalo. Para su suerte se dio cuenta que aquel sujeto se encontraba profundamente dormido, y no representaría ningún peligro, mientras se disponía a mirar su celular para ver las últimas noticias. Como siempre, lo único que se podía ver eran puras malas noticias, como el de que habrá apagones en la ciudad por estiajes en los ríos que brindan agua a las centrales hidroeléctricas. También noticias como que los índices delincuenciales estaban incrementando, o que funcionarios de gobiernos corruptos anteriores habían sido sentenciados por prestarse a la corrupción. Y demás noticias que aún no le quitarían el buen humor. El tiempo transcurría, y nuestro protagonista deseaba que se acabara pronto el viaje, para llegar rápido a casa y poder simplemente ir a dormir. Para mala suerte, el tranvía hizo una brusca parada de emergencia en un punto lejano de la ciudad. Y para variar, todas las luces se apagaron así como si nada. ¿Acaso era culpa de los apagones?, se preguntó nuestro protagonista. Se fue enseguida hacia la cabina del conductor para golpear la puerta y preguntar qué diablos estaba pasando, el porqué de la repentina parada del tranvía. Su sorpresa no podría ser más, puesto que pudo observar con la linterna de su celular que la cabina del conductor se encontraba vacía. ¿En qué momento se había bajado el conductor? ¿Y cómo lo había hecho? Nuestro protagonista se volteó para ver si alguien más se había dado cuenta de este problema, pero se acordó al instante que solo él y el sujeto de aspecto cutre eran los únicos pasajeros en el tranvía. Aquel sujeto seguía profundamente dormido, por más que lo zarandeó para que se despertara y lo ayudara a ver qué podían hacer para salir de aquel medio de transporte. Procedió a tratar de abrir alguna de las puertas del metro. En su mente él se decía a sí mismo que caminar hacia la ciudad sería la única solución. Por más que intentó, todas las puertas estaban fuertemente cerradas. ¿Acaso se quedaría atrapado en ese lugar? Como detalle llamativo, pero para nada relevante para nuestro protagonista, el cielo se empezó a despejar para dejar ver una enorme y radiante luna llena. La luz del satélite espacial alumbraba intensamente a todo el tranvía. Para nuestro protagonista era increíble tener que presenciar dicho fenómeno en aquel lugar, pero esto sería el inicio de lo que será una pesadilla sin fin. Aquel sujeto profundamente dormido comenzó a sentirse mal. Se estaba retorciéndose como si sufriera un dolor muy incontrolable que lo estuviera carcomiendo todo el cuerpo. No paró de retorcerse hasta caerse boca abajo al piso. Nuestro protagonista se asustó al ver todo este suceso. Se acercó a pasos de tortuga hacia aquel tipo, quien no parecía dar señales de vida. Oye, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? No hubo respuesta por varios minutos, hasta que aquel sujeto de repente se apoyó sobre sus brazos, mientras hacía un esfuerzo sobrehumano para poder respirar mejor. Jadeaba sin parar. Nuestro protagonista se sintió nervioso por lo que veía. No sabía cómo ayudar a ese sujeto. Le preguntó si podía hacer algo, sin obtener una respuesta de su parte. Trató de acercarse un poco más hacia ese sujeto, pero no se esperó para nada que él emitiría un fuerte grito de dolor, mismo que le hizo helar la sangre. Pero no solo eso fue lo que le hizo poner los pelos de punta. Aquel grito empezó a cambiar a una tonalidad gutural. Los ojos le cambiaron del color café hacia unos de color rojo. Y lo que prosiguió, lo dejó sin aliento. Ese sujeto empezó a sufrir una transformación que solo podría creerlo si lo viera en una película, pero no en la vida real. El torso de aquel sujeto se empezó a engrosar mucho, a tal punto que desgarraron todas las vestiduras.
Los brazos y las piernas se empezaron a alargar y a tornarse más musculosos. Sus dedos se alargaron y las uñas le crecieron hasta dar el aspecto de garras filosas. Mientras esto pasaba, todo su cuerpo se estaba cubriendo de un pelaje muy espeso. Le creció una cola en su retaguardia. Su cara se alargó hasta transformarse a la de un lobo. Unas enormes fauces se hicieron evidentes con unos enormes dientes muy afilados. Aquel sujeto se había transformado en un hombre lobo, y empezó a emitir un aullido a la luna llena. Posterior a esto, fijó la vista hacia nuestro protagonista con una mirada llena de furia. Emitió un rugido que lo dejó congelado del miedo. Mierda, mierda. Que alguien me ayude. Hay un monstruo aquí. El hombre lobo emitió otro rugido de horror, para empezar a moverse hacia nuestro protagonista. Este último en cambio solo atinó a retroceder. No había escapatoria, todas las salidas permanecían fuertemente cerradas, y no había como burlar a esa criatura. Con cada paso que daba el monstruo, la desesperación aumentaba en el protagonista. Incluso no veía nada a su alrededor que le sirviera para atacarlo. La criatura se acercó a tal punto que el sujeto quedó acorralado en el fondo de aquel tranvía. Los esfínteres se le empezaron a aflojar del terror tan profundo que sentía. Solo atinó a cubrirse con sus manos. Aquella bestia emitió otro rugido para luego alzar uno de sus brazos, y así pegarle un fuerte zarpazo con esas garras muy filosas, lo que provocó que su mano izquierda terminara seccionada de un solo corte. No, mi mano. Por Dios, déjame en paz. No me mates, te lo suplico. El brazo no paraba de sangrarle a borbotones, mientras el monstruo emitía unos gruñidos tan atroces mientras lo volvía a acorralar. El tipo se quedó inconsciente tras verle a los ojos por última vez. Cuando menos se esperó, un guardia del tranvía lo estaba sacudiendo. Señor, señor. Despierte por favor, el tranvía ya llegó a la última parada, y ya vamos a cerrar. Aquel guardia salió del metro para atender otro asunto. Nuestro protagonista se había quedado dormido, acostado en el asiento. Procedió a ponerse de pie, pero lo que aconteció después le hizo entender que no fue solo una pesadilla. Regresó a ver a su mano izquierda, y esta ya hacía seccionada del brazo. Y aún seguía sangrando a chorro. El terror lo volvió a consumir, mientras una leyenda rezaba en el asiento donde antes estaba acostado aquel sujeto de la pesadilla. En él decía: ¿te sientes bien? ¿Te sientes bien? Ja 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 ja. Eso fue todo con este relato de horror. Como lo mencioné al inicio, me inspiré en una historia de miedo de una radio española. Creo que era del programa de Iker Jiménez, aunque ojalá uno de ustedes me pueda aclarar esa duda. Decidí versionarlo para lograr causar el mismo impacto que me provocó la primera vez que lo escuché. Deseando que haya sido de su agrado. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Si ya te suscribiste, no olvides darle clic a la campanita para estar pendiente de nuevas entregas en mi canal. No olviden compartir con sus amigos para que más gente se sume a este proyecto. Les deseo una buena noche, y ya nos veremos en el siguiente trabajo. Hasta pronto.